Suma Teológica, parte tercera. Cuestión 5. Sobre la asunción de las partes de la naturaleza humana. Pasamos a tratar ahora de la asunción de las partes de la naturaleza humana, y acerca de esto se plantean 4 preguntas. ¿El Hijo de Dios debió asumir un verdadero cuerpo? ¿Debió asumir un cuerpo terrestre, esto es, de carne y sangre? ¿Asumió el alma? ¿Debió asumir la inteligencia? Artículo 1. ¿El Hijo de Dios asumió un cuerpo verdadero? Lat. Objeciones por las que parece que el Hijo de Dios no asumió un verdadero cuerpo. 1. En FLP 2,7 se lee que se hizo semejante a los hombres. Ahora bien, lo que es verdadero no se llama semejante. Luego el Hijo de Dios no asumió un verdadero cuerpo. Tua. La asunción del cuerpo en nada rebajó la dignidad de la divinidad, pues dice el Papa León en un sermón de Nativitate, que ni la glorificación consumió la naturaleza inferior, ni la asunción aminoró la superior. Pero es propio de la dignidad de Dios el estar totalmente separado del cuerpo. Luego parece que Dios no se unió al cuerpo por la asunción. Tra. Los signos deben responder a las cosas significadas. Ahora bien, las apariciones del Antiguo Testamento, que fueron signos y figuras de la aparición de Cristo, no eran visiones reales, sino imaginarias, como es claro por I6. Vi al Señor sentado, etc. Luego parece que también la aparición de Dios en el mundo no fue real, sino imaginaria. En cambio, está lo que dice Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest. Si el cuerpo de Cristo fue un fantasma, Cristo cometió un engaño, y si engañó, no es la verdad, pero Cristo es la verdad. Luego su cuerpo no fue un fantasma, y así resulta evidente que asumió un cuerpo verdadero. Respondo. Como se lee en el libro de Ecclesiasticis Dogmatibus, el Hijo de Dios no nació idealmente, como teniendo un cuerpo imaginario, sino teniendo un cuerpo verdadero, y pueden señalarse 3 motivos de tal hecho. Primero, por la noción de naturaleza humana, que requiere tener un cuerpo verdadero, supuesta, por lo que precede, Coati 4:1, la conveniencia de que el Hijo de Dios asumiese una naturaleza humana, es consecuencia lógica que asumiese un cuerpo verdadero. Segundo, por lo que aconteció en el misterio de la encarnación. Si su cuerpo no fue verdadero, sino fantástico, no sufrió una muerte real, ni realizó de verdad todo lo narrado por los evangelistas, sino solo en apariencia, y también se seguiría que no se produjo una verdadera salvación del género humano, pues el efecto debe ser proporcionado a la causa. Tercero, por la misma dignidad de la persona que asume, que, por ser la verdad, no convino que en su obra existiese ficción alguna, por lo que también el Señor se dignó excluir por sí mismo este error, cuando los discípulos, conturbados y aterrados, creían ver un fantasma, Leque 24:37, y no un verdadero cuerpo, y por eso se les ofreció para que le palpasen, diciendo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que los tengo yo. Lecí 24:39. A las objeciones. 1. Esa semejanza expresa la realidad de la naturaleza humana de Cristo, al modo en que todos los que existen de verdad en la naturaleza humana son llamados específicamente semejantes. No se trata, pues, de una semejanza imaginaria, y para evidenciar esto, añade el apóstol, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Lo que no hubiera podido suceder si la semejanza hubiera sido imaginaria. Tuo. La asunción de un verdadero cuerpo por parte del Hijo de Dios en nada disminuyó su dignidad. Por eso dice Agustín en el libro De Fide ad Petrum, se anonadó tomando la forma de siervo, para hacerse siervo, pero no perdió la plenitud de la forma de Dios. El Hijo de Dios no asumió verdadero cuerpo, de manera que se convirtiese en forma del mismo, porque eso iría en contra de la simplicidad y pureza divinas.
pues equivaldría a asumir un cuerpo en unidad de naturaleza, cosa que es imposible, como es claro por lo dicho arriba. Kisisi Tusa 7 lo asumió en unidad de persona, dejando a salvo la distinción de naturaleza. Tra. La figura debe corresponder a la realidad en cuanto a la semejanza, no en cuanto a la realidad, porque si la semejanza fuese total, ya no sería un signo, sino la misma cosa, como dice el Damasceno en el libro tercero. Así pues, fue conveniente que las apariciones del Antiguo Testamento fuesen sólo imaginarias, como figuras, mientras que la aparición del Hijo de Dios en el mundo debía ser en cuerpo real, por ser Él lo representado o significado por aquellas figuras. Por eso dice el apóstol en Col 2:17, las cuales son sombra de las venideras, pero la realidad es Cristo. Artículo 2. ¿Tuvo Cristo un cuerpo carnal o terrestre? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no tuvo un cuerpo carnal o terrestre, sino celeste. Bon. Dice el apóstol en 1 Cor 15:47, el primer hombre, hecho de la tierra, fue terreno, el segundo fue del cielo, celeste. Pero el primer hombre, Adán, procedió de la tierra en cuanto al cuerpo, como es claro por Gen 2,7. Luego también el segundo hombre, Cristo, fue del cielo en cuanto al cuerpo. Tuo. En 1 Cor 15:50 se dice, la carne y la sangre no poseerán el reino de Dios, pero el reino de Dios se realiza principalmente en Cristo. Luego en Él no hay carne y sangre, sino más bien un cuerpo celeste. Tra. A Dios hay que atribuirle todo lo mejor. Ahora bien, entre todos los cuerpos, el más noble es el celeste. Luego Cristo debió asumir un cuerpo de esa clase. Contra esto está lo que dice el Señor en la C 24:39. El espíritu no tiene carne y huesos, como veis que los tengo yo. Pero la carne y los huesos no provienen de la materia del cuerpo celeste, sino de los elementos inferiores. Luego el cuerpo de Cristo no fue un cuerpo celeste, sino carnal y terreno. Respondo. Con las mismas razones que se demostró que el cuerpo de Cristo no debió ser imaginario. A. 1. Se demuestra que no debe ser celeste. En primer lugar, así como no se salvaría la verdad de la naturaleza humana en Cristo si su cuerpo fuese imaginario como enseñaron los maniqueos, así tampoco se salvaría si fuera un cuerpo celeste, como sostuvo Valentín. Por ser la forma una cosa natural al hombre, requiere una determinada materia, a saber, la carne y los huesos, que hay que incluir en la definición de hombre, como es manifiesto por el filósofo en el libro Hecho Metaph. En segundo lugar, porque un cuerpo de esa clase menoscabaría la verdad de las cosas que Cristo realizó con su cuerpo, por ser el cuerpo celeste impasible e incorruptible, como se prueba en el libro I de Caelo. En caso de que el Hijo de Dios hubiese asumido un cuerpo celeste, no hubiera tenido hambre ni sed, ni hubiera padecido pasión y muerte. Finalmente, eso rebajaría también la verdad divina, habiéndose manifestado a los hombres el Hijo de Dios como teniendo un cuerpo carnal y terrestre. Tal manifestación resultaría falsa en caso de haber tenido un cuerpo celeste, y por este motivo se dice en el libro de Ecclesiasticis Dogmatibus: el Hijo de Dios nació tomando carne del cuerpo de la Virgen, y no trayéndola consigo del cielo. A las objeciones. 1. El que Cristo haya descendido del cielo se entiende de dos modos. 1. Por razón de la naturaleza divina, no en el sentido de que la naturaleza divina dejase de estar en el cielo, sino porque comenzó a existir aquí abajo de una manera nueva, a saber, según la naturaleza asumida, de acuerdo con lo que se lee en Junto N 3:13. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Otro, por razón del cuerpo,
no porque el propio cuerpo de Cristo en cuanto a su sustancia bajase del cielo, sino porque su cuerpo fue formado por el poder del cielo, es decir, del Espíritu Santo, por lo que dice Agustín, ad orosium, exponiendo la frase citada de Prinacor 1547. Llamó a Cristo celeste porque no fue concebido mediante semen humano, y de esta manera lo expone también Hilario en el libro de Trinitate. Tuo, la carne y la sangre no se toman, en el pasaje citado, por la sustancia de la carne y de la sangre, sino por la corrupción de la carne y de la sangre. Pero tal corrupción no existió en Cristo por lo referente a la culpa, se dio, sin embargo, en él temporalmente en cuanto a la pena, para consumar la obra de nuestra redención. El que un cuerpo débil y terrenal haya sido promovido a una sublimidad tan extraordinaria, redunda en la mayor gloria de Dios. Por esto en el concilio de Éfeso se lee una sentencia de ese Teófilo que dice, así como son tenidos por los mejores artistas, los que manifiestan su ingenio no sólo con materiales preciosos, sino tomando a veces el pobre barro o la simple tierra, así también el artista supremo de todas las cosas, el Verbo de Dios, manifestó la grandeza de su arte tomando, no la materia predosa de un cuerpo celeste, sino el barro, para venir a nosotros. Artículo 3. El Hijo de Dios asumió el alma. Lat. Objeciones por las que parece que el Hijo de Dios no asumió el alma. Juan, al narrar el misterio de la encarnación, dijo en 1:14, el Verbo se hizo carne, sin la menor mención del alma, pero no se dice que se hizo carne porque se haya convertido en carne, sino porque la asumió. Luego parece que no asumió el alma. Tuo, el cuerpo necesita del alma para ser vivificado por ella, pero el cuerpo de Cristo no tuvo esta necesidad, al parecer, pues del propio Verbo de Dios se escribe en Sal 35:10, Señor, en ti está la fuente de la vida. Por tanto, ante la presencia del Verbo, la del alma resultaría superflua. Dios y la naturaleza no hacen nada en vano. Como dice también el filósofo en el Primo de Caelo, luego parece que el Hijo de Dios no asumió el alma. Por la unión del alma con el cuerpo, se constituye una naturaleza común, que es la especie humana. Ahora bien, en el Señor Jesucristo no hay que aceptar una especie común, como dice el Damasceno en el libro 3. Luego no asumió el alma. En cambio, está lo que escribe Agustín en el libro de Agone Cristiano. No escuchemos a los que dicen que el Verbo de Dios asumió solo un cuerpo humano, y entienden la expresión el Verbo se hizo carne de tal modo que niegan que aquel hombre tuviese alma o cualquier otra cosa humana, excepto la sola carne. Respondo. Como recuerda Agustín en el libro de Aeresibus, fue primero opinión de Arrio y luego de Apolinar, que el Hijo de Dios asumió solo la carne, sin el alma, haciendo el Verbo las veces del alma para el cuerpo. De eso se seguía que en Cristo no hubo dos naturalezas, sino una sola, puesto que la naturaleza humana se compone de cuerpo y alma, pero esta opinión no se puede defender, por tres razones. En primer lugar, porque es contraria a la autoridad de la Escritura, en la que el Señor menciona su propia alma. Triste está mi alma hasta la muerte. Mete 26:38. Y en JN 10:18. Tengo poder para entregar mi alma. Sin embargo, a esto replicaba Apolinar que en tales expresiones la palabra alma se toma en sentido metafórico, al modo en que se habla del alma de Dios en el Antiguo Testamento. Mi alma detesta vuestros novilunios y solemnidades. Is 1:14. Pero, como dice Agustín en el libro Octoquinta Triumquaest, los evangelistas cuentan en sus relatos que Jesús se admiró, se entristeció y tuvo hambre. Todo eso demuestra con seguridad que tuvo verdadera alma, así como se demuestra que tuvo verdadero cuerpo, porque comió y durmió y se fatigó. De otro modo,
Y si esto se interpretase metafóricamente porque en el Antiguo Testamento se leen cosas semejantes a propósito de Dios, perecería la fe debida al relato evangélico. Una cosa es lo que se anuncia proféticamente por medio de figuras, y otra, lo que los evangelistas escriben históricamente en sentido propio. En segundo lugar, el error citado suprime la utilidad de la encarnación, que es la liberación del hombre, pues, como argumenta Agustín en el libro Contra Felicianum, si el Hijo de Dios, habiendo tomado la carne, renunció al alma, tuvo que hacerlo, o porque, considerándola inocente, creyó que no estaba necesitada de remedio, o porque, considerándola como algo ajena a él, no le concedió el beneficio de la redención, o porque, juzgándola incurable, no pudo sanarla, o porque la rechazó como algo vil e inútil. Dos de estas hipótesis incluyen una blasfemia contra Dios. En efecto, ¿cómo llamarle omnipotente si no pudo curar el alma que tenía perdida la esperanza? ¿O cómo será Dios de todas las cosas si no hizo Él nuestra alma? De las otras dos hipótesis, una ignora la condición del alma, la otra no defiende su valor. ¿O se puede creer que conoce la condición del alma quien intenta eximirla del pecado de la transgresión voluntaria, cuando estaba instruida por el hábito de la razón natural para recibir la ley? ¿O cómo conoce su nobleza quien la califica como menospreciada por el vicio de la bajeza de su condición? Si se atiende al origen, la sustancia del alma es de mucho más precio. Si se considera la culpa de la transgresión, su condición es peor por razón de la inteligencia. Pero yo sé que Cristo es la perfecta sabiduría, y no dudo de que es sumamente benigna. Por lo primero, no despreció a lo que era mejor y capaz de la sabiduría, y por lo segundo, asumió a la que había sido más dañada. En tercer lugar, esa creencia va en contra de la misma verdad de la encarnación. La carne y las demás partes del hombre adquieren su naturaleza específica por el alma, de donde, alejada el alma, los huesos y la carne sólo pueden llamarse tales en sentido equívoco, como es claro por el filósofo, en el segundo de ánima y en el Sepine Metaphys. A las objeciones. 1. Cuando se afirma que el Verbo se hizo carne, la palabra carne equivale a todo el hombre, como si se dijera, el Verbo se hizo hombre, al modo en que se lee en Is 45. Toda carne verá la salvación de nuestro Dios. La razón de que la carne represente a todo el hombre está en que, de acuerdo con la autoridad mencionada, el Hijo de Dios se hizo visible por medio de la carne, por lo que se añade, y hemos visto su gloria, Jondatoen 1:14, o también porque, como dice Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest, y en toda la unidad de la Asunción, lo principal es el Verbo, mientras que lo extremo y último es la carne. Así pues, queriendo el evangelista ponderar el amor de humildad de Dios hacia nosotros, mencionó el Verbo y la carne, omitiendo el alma, inferior al Verbo y superior a la carne. También fue razonable mencionar la carne, que parecía menos apta para ser asumida por su mayor distancia del Verbo. Tuo. El Verbo es la fuente de la vida, como causa eficiente primera de la vida, pero el alma es principio de la vida para el cuerpo, en cuanto forma del mismo, y la forma es efecto de la gente. Por tanto, de la presencia del Verbo, puede concluirse con más motivo que el cuerpo está animado. Como de la presencia del fuego, puede deducirse que está caliente el cuerpo que se juntó a él. No es inconveniente, antes bien es necesario, afirmar que en Cristo hubo una naturaleza constituida por el alma unida al cuerpo. El Damasceno niega que en nuestro Señor Jesucristo exista una especie común en el sentido de que ésta fuese como una tercera naturaleza, resultante de la unión de la divinidad y la humanidad. Artículo 4. El Hijo de Dios asumió la mente o el entendimiento humanos. Lat.
Objeciones por las que parece que el Hijo de Dios no asumió la mente o el entendimiento humanos. 1. Donde está presente la realidad, no es necesaria su imagen, pero el hombre está hecho a imagen de Dios según el alma. Al decir de Agustín en el libro de Trin, como en Cristo estaba presente el propio Verbo divino, no fue necesario que tuviese entendimiento humano. 2. La luz más intensa oscurece la de menor brillo, pero el Verbo de Dios, que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, como se dice en Jútene 1,9, se compara con el entendimiento como la luz mayor con la menor, porque el propio entendimiento es una especie de luz, como una lámpara iluminada por la luz primera, según Prov 20:27. El espíritu del hombre es una lámpara del Señor. Luego en Cristo, por ser el Verbo de Dios, no fue necesario que existiese el entendimiento humano. La asunción de la naturaleza humana por el Verbo de Dios se llama encarnación, pero el entendimiento, o mente humana, no es ni carne ni un acto proveniente de ésta, porque no es acto de ningún cuerpo, como se demuestra en el tercero de ánima. Luego parece que el Hijo de Dios no asumió el entendimiento humano. Contra esto está lo que dice Agustín en el libro De Fide ad Petrum. Mantén firmemente, y no dudes por ningún motivo, que Cristo, el Hijo de Dios, tiene una carne como la nuestra, y un alma racional. Él dijo de su carne, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Leci 24:39. También manifestó que tenía alma cuando dijo, yo entrego mi alma, y de nuevo la tomo. Jan 10:17. También demostró que tenía entendimiento cuando dijo, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Mt 11:20. Y de él dice el Señor por medio del profeta, he aquí que mi siervo entenderá. Is 52:13. Respondo. Como enseña Agustín en el libro De Aeresibus, los apolinaristas discreparon de la Iglesia Católica a propósito del alma de Cristo cuando dijeron, como los arrianos, que Cristo había tomado sólo la carne sin el alma. Vencidos en esta cuestión por los testimonios del Evangelio, sostuvieron que el alma de Cristo carecía de entendimiento, pero que el Verbo de Dios hizo sus veces en ella, pero esta opinión se refuta con los mismos argumentos que la citada anteriormente. En primer lugar, va contra la narración del Evangelio, que recuerda que Cristo se admiró, como es manifiesto en Mt 8:10, pero la admiración no puede darse si no existe la razón, porque supone la comparación del efecto con la causa. Cuando alguien, viendo un efecto cuya causa ignora, la busca, como se dice al principio de los Metaf. En segundo lugar, contradice la utilidad de la encarnación, que es la justificación del hombre en lo que atañe al pecado. El alma humana no es capaz del pecado ni de la gracia santificante, más que por la mente, por donde fue principalmente necesario que fuese asumida la mente humana. Por eso dice el Damasceno en el libro 13 que el Verbo de Dios asumió un cuerpo y un alma intelectual y racional, y luego añade, el todo se unió al todo, para que todo mi yo reciba gratuitamente la salvación, esto es, para que lo haga graciosamente, pues lo que no es asumible es incurable. En tercer lugar, eso es contrario a la verdad de la encarnación. Por ser proporcionado el cuerpo al alma como lo es la materia a la propia forma, no es verdadera carne humana la que no tiene alma humana perfecta, esto es, racional. Y por eso, si Cristo hubiera tenido un alma sin entendimiento, no hubiera poseído verdadera carne humana, sino carne animal, porque nuestra alma se distingue de la de los animales sólo por el entendimiento. Por lo que escribe Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest, que de este error se seguiría que el Hijo de Dios hubiera asumido una bestia con figura de cuerpo humano, lo cual, de nuevo, choca con la verdad divina, que no se compagina con la falsedad de una ficción. A las objeciones. 1. Donde está presente la propia realidad,
No es necesaria la imagen para hacer sus veces. Así como donde estaba presente el emperador, los soldados no rendían culto a su imagen. No obstante, se requiere la imagen junto con la realidad para que ésta perfeccione a aquella. Así como se obtiene la imagen en la cera por la impresión del sello, y la imagen del hombre en el espejo es efecto de su presencia, por lo que, con el fin de perfeccionar la mente humana, fue necesario que el Verbo la uniese a sí mismo. Tuo, la luz más intensa, elimina la menor proveniente de otro cuerpo luminoso, pero no anulará, sino que perfeccionará la luz de un cuerpo luminoso. Ante la presencia del sol se oscurece la luz de las estrellas, pero se refuerza la luminosidad de la atmósfera. El entendimiento o la mente humana es como una luz que brilla en virtud de la luz del Verbo divino, y por eso el entendimiento humano no es oscurecido, sino reforzado por la luz del Verbo divino. Aunque la potencia intelectiva no sea un acto de cuerpo alguno, la esencia del alma humana, que es la forma del cuerpo, exige que sea más noble, para que tenga capacidad de entender, y por eso es necesario que le corresponda un cuerpo lo mejor dispuesto.